Hola, soy Noelia. Pulsa la campana y suscríbete al canal. Antes de empezar a mostrar rotondas, ¿tienes claro que sabes circular en una? La DGT está harta de explicarlo. La policía ha compartido diagramas en redes sociales estableciendo las prioridades. Sin embargo, parece que no acabamos de entenderlo. Antes de entrar a una rotonda, reduce la velocidad y no olvides que tienen preferencia los que ya están dentro. Se recomienda circular por el carril exterior para evitar cruces, pero si vamos a hacer un cambio de sentido y a recorrer casi entera la rotonda, mejor hacerlo por los interiores. A la hora de abandonarla es cuando vienen los problemas. Señalizamos y buscamos un hueco, ya que el vehículo que circula por fuera sigue teniendo prioridad. Y si no encuentras tu sitio, no lo fuerces. Sigue girando y vuelve a intentarlo la próxima vez. Esto es algo que muy pocos hacen, ya que lo más común es encontrar tu hueco sí o sí, aunque te piten. Y tampoco olvides usar los intermitentes para indicar tu próximo movimiento. Recuerda que son esas cositas que vienen de serie en todos los vehículos. Algunas curiosidades sobre rotondas y glorietas. Si te parece que en España hay muchas, espera a visitar Francia. Dicen que encuentras una cada 21 kilómetros. El país vecino tiene la más antigua del mundo, la que acoge el Arco del Triunfo de París. Te muestro también la que está considerada como la rotonda más complicada del mundo. Se ubica en Reino Unido y es la más complicada porque si estás mirando las imágenes verás que tiene múltiples glorietas dentro de una más grande. Aquí la DGT lo tendría complicado para que entendiésemos cómo hay que hacer esta rotonda. La de Reino Unido es la más difícil, pero no es la más grande. Ese honor se lo reserva Malasia, con esta rotonda de 4.500 metros cuadrados situada en Putrajaya. En su interior, que es tan grande, hay un hotel, varias residencias, incluso unos jardines. Ahora que lo sabemos todo sobre las rotondas, vamos a repasar las que han sido calificadas como peores rotondas de España. Esta se encuentra en Jaén y a algún genio se le ocurrió la idea de hacer pavos reales con señales de tráfico. A ver, como concepto es original, pero el resultado estético no es, desde luego, y más en una rotonda. No creemos que alguien se confunda de señal, pero aún así, tanta señal de tráfico junta en una rotonda no nos parece la mejor de las ideas. Igual te pones a mirar cuántas indicaciones hay y te acabas dando con el coche de delante. Si hubiera que puntuar, le damos la máxima puntuación en originalidad y en reciclaje, pero no han conseguido ni de lejos recrear la belleza que rodea a los pavos reales en su hábitat natural. Caballos de colores. Eso es lo que vemos, caballos de colores, no hay más. Y es que podían haber elegido otro animal, pero no, eligieron caballos. Lo malo es que son totalmente inexpresivos. Es como haría un caballo un niño de 2 años, estático, parado, sin ningún tipo de movimiento, sin expresión, mirando a la nada. Es incluso algo perturbador. Si quieres ver estos animales, puedes hacerlo en Jerez de la Frontera, en Cádiz. No sabemos por qué, pero la mayoría de las rotondas que salen aquí suelen estar situadas al sur de España. ¿Casualidad? ¿O es que en el norte nunca permitirían poner algo así? ¿Quién sabe? Grandes misterios de la vida. Si quieres ver esta maravilla tendrás que ir a Morón de la Frontera, Sevilla, y observarás lo mismo que en esta foto, un pollo sin plumaje, hecho de metal y con una ligera cara de espanto. No se trata de una rotonda, está ubicada en un enorme parking, pero ya que estamos con animales grandiosos, pues se nos ha ocurrido que este tenía que aparecer. Parece que se ha puesto de moda el metal y las estructuras hechas de este material, pero nuestra experiencia es que no suelen ser demasiado afortunadas. Este lugar es conocido como la Rotonda del Ikea, por estar justo al lado de la tienda sueca que hay en Murcia. Y la verdad es que generó controversias. No nos extraña porque como mínimo es ¿cómo decirlo? Peculiar. No sabemos exactamente qué es.
Tal vez una tortuga marina de colores, o una mantarraya con mucho color, o tal vez un simple montón de chatarra. En cualquier caso, es una criatura hecha de hojalata con colores y aunque hay miles de formas de expresar el arte, deberíamos decir que bonita, pues no nos parece. No sabemos si dejaron suelto a un niño grande para que construyera esto, simplemente el autor expresaba su ira o es que de pequeño no le dejaban usar todos los colores a la vez y decidió que este era su momento, que era la hora de la revancha. Esta rotonda se encuentra en Rota, Cádiz, y es lo que vemos, unas manos hechas de hojalata. En realidad no es que sean feas, o no demasiado. Igual el autor tenía complejo de Rodin y quería hacer algo parecido a su obra La Catedral, que representa, ya sabes, unas manos entrelazadas. Sin embargo, el trabajo del reputado escultor era exquisito, y el de esta obra es más bien tosco. No decimos que la hojalata, el metal, sea fácilmente moldeable, pero más moldeable que la piedra lo es, por ejemplo. Aún así, ha habido varias quejas sobre lo feo y poco estético que era, porque tampoco cuadraba con la estética de la rotonda en sí. Quizá se inspiró en el hombre de hojalata del Mago de Oz. En Madrid se ubica una de esas rotondas que no te deja indiferente. Se trata de un homenaje a las famosas meninas de Velázquez, pero podemos decir perfectamente que el autor sabía lo que hacía. Las formas sí, simulan el vestido, pero ¿te has fijado en la entrepierna? ¿Es lo que estamos viendo? Sí, efectivamente, eso es. Si fueran iguales, podríamos decir que es un error de concepto, pero como no lo son, sabemos que el autor lo hizo a propósito. Esta es el colmo de los colmos. Lo que vemos es un bloque de plástico. Sí, un bloque de plástico. Puede que luego hayan dicho que es para reivindicar todo lo que contaminamos y que probablemente sea verdad, pero aún así el monumento es bastante contundente. ¿Por qué es un bloque de plástico? Sin más. Suponemos que es plástico reciclado, que conciencia, pero aún así es que nos da un poco de pena, más que nada porque el resto de la rotonda es bien bonita y nos da pena que al final eso quede estropeado o deslucido. Pero bueno, básicamente es lo que estamos haciendo con el resto del planeta, ¿verdad? Seguimos con dudas. No sabemos qué es esto exactamente o qué representa, pero da un poco de yuyu solo pasar por ahí. Sobre todo por si hay un terremoto y resulta que justo estamos debajo de ese montón de chatarra en forma de gigante con una piedra en las manos. Estéticamente tenemos que reconocer que es impresionante. Si quieres verlo al natural, está en Castellón. Te avanzamos que vas a salir de allí impresionado. Parece que Cádiz se lleva la palma en monumentos de rotondas feos. Este es el monumento a la Constitución, aunque parece ser que los jóvenes lo han rebautizado como el mojón de Mazinger, precisamente por la forma que tiene. No nos extraña porque no vamos a decir que sea feo, pero tampoco vemos cómo esa forma puede llegar a homenajear nuestra Carta Magna. Ni una duda con este. Son macetas gigantes, sí, y están en Getafe, en Madrid. No hay mucho más que decir, simplemente no sabían qué poner ahí y decidieron coger lo primero que se les ocurría. O tal vez les sobraban las macetas de otra construcción y por eso terminó allí. No son demasiado feas y la rotonda parece original, pero son muy vistosas y desde luego originales.